Bueno, muy bien. Entonces, vamos a adentrarnos en un tema que es supremamente crucial para cualquier persona que trabaja en el área de la mecánica automotriz, y es entender y comprender el funcionamiento y los principios básicos de un motor de combustión interna. Especialmente estamos hablando de los motores de pistón, conocidos bajo el nombre de ciclo de cuatro tiempos. En este ciclo de cuatro tiempos distinguimos dos tipos de motores o dos tipos de funcionamiento, dependiendo de su combustible: el ciclo diésel y el ciclo Otto, o más conocido como ciclo a gasolina. Bien, no solamente a gasolina, porque bajo este concepto o este principio pueden funcionar con diferentes tipos de combustible. Me refiero no solamente a la gasolina o nafta como se conoce en otros países, sino también al gas natural o GNB, al gas propano GLP, y también hidrógeno, como también se conoce como combustible para este tipo de motores. Entonces distinguimos el ciclo diésel y el ciclo Otto. Bien, pues es importante empezar por describir que lo que nosotros tenemos como motor de combustión interna de pistón es un mecanismo conocido como mecanismo de pistón biela cigüeñal. Básicamente, ¿en qué consiste? El movimiento rectilíneo de un pistón dentro de un cilindro da como resultado una transformación en movimiento circular a través de un brazo conector conocido como biela. Entonces ese pistón, que inicialmente se desplaza de forma rectilínea, consigue finalmente un movimiento circular a través de una conexión del pistón y el cigüeñal por medio de la biela. Muy bien. Para describir un motor, pues básicamente debemos centrarnos en que tiene tres partes fundamentales en las cuales se puede distinguir los diferentes componentes o los componentes individuales del motor. La parte superior es la famosa culata o tapa de cilindros, que es esta parte de aquí hacia arriba. Es la parte superior de cualquier motor, teniendo en cuenta que allí se encuentra muchos de los componentes que hacen posible el ciclo de cuatro tiempos. Digamos que la culata es lo que distingue a un motor de ciclo dos tiempos con un motor de ciclo de cuatro tiempos. Los motores de dos tiempos carecen de válvulas en su culata, simplemente es un hemisferio cerrado en donde se alberga únicamente la bujía. Por el lado de los motores de cuatro tiempos, la culata es el elemento o el bloque constructivo en donde se encuentran el sistema, gran parte del sistema de repartición mecánica, que más adelante veremos de qué se trata, incluyendo las válvulas de admisión, escape y la bujía. Muy bien. La segunda parte del motor es la zona media, es la parte más robusta, más rígida, más pesada, y en donde encontramos los componentes, digamos, con mayor dinámica del motor, y donde se apoya la mayor parte de la potencia del motor, y es el bloque de cilindros. El bloque de cilindros es un elemento constituido básicamente por un bloque de hierro con perforaciones circulares cilíndricas. Entonces aquí vamos, es donde encontramos las famosas camisas o cilindros del motor. Dependiendo del tamaño del motor, asimismo es el tamaño de su bloque. Generalmente esto es lo que nos da el indicio de cuál es su cilindrada o su capacidad cúbica. Más adelante también hablaremos de esa parte. Bueno, muy bien. Dentro de ese bloque pues tenemos el pistón, la biela y casi prácticamente que el cigüeñal, aunque el cigüeñal se considera parte del cárter inferior. Y finalmente el cárter de aceite o cárter inferior, que básicamente es la tapa inferior del motor, que permite contener el aceite, partes importantes como la bomba de aceite y por lo tanto, y por supuesto, el cigüeñal, que es el elemento que va a permitir transformar el empuje rectilíneo del pistón en movimiento circular. Muy bien. Entonces, hasta este punto pues tenemos la constitución básica de lo que es un motor de cuatro tiempos, ¿sí? Obviamente pues aquí harán falta partes muy importantes que conforman todo el motor, pero constructivamente estas son las partes fundamentales estructurales del motor. Bien, vamos a proceder entonces a entender de una forma muy rápida y muy práctica, porque detrás de todo esto hay bastantes connotaciones técnicas que hacen posible un buen funcionamiento del motor, pero vamos a verlo de una manera muy práctica. Bien, este ciclo se define como ciclo porque es una serie de procesos que se repiten de una forma ordenada, es decir que
va a tener un ciclo que está constituido por 4 tiempos, como su nombre lo indica, 4 fases en las cuales va a desarrollar todo su trabajo. Bien, es importante aclarar primero que todo que este ciclo, a diferencia del ciclo 2 tiempos que se realiza en una vuelta del cigüeñal, ¿sí?, el ciclo de 4 tiempos toma 2 vueltas del cigüeñal. Es importante tener en cuenta esto. Si tenemos en cuenta que una vuelta son 360 grados, pues 2 vueltas serán 720 grados. Entonces vamos a tener, por lo tanto, 4 carreras del pistón para que sean posibles las 2 vueltas. Una carrera de punto muerto superior del pistón hasta punto muerto inferior, es decir, esto para completar media vuelta de la primera fase de admisión. Una segunda vuelta de 180 grados desde punto muerto inferior hasta punto muerto superior. Una tercera fase que sería la fase de explosión, que estaría nuevamente desde punto muerto superior hasta punto muerto inferior. Y la última fase, que es el escape, que estaría desde punto muerto inferior hasta punto muerto superior de nuevo, y estaríamos en el punto inicial para el nuevo ciclo. Muy bien. Bien, entonces importante esta parte, son 720 grados de desplazamiento del cigüeñal en los cuales van a ocurrir los 4 tiempos. Procedemos entonces con el primer tiempo y se denomina admisión. En la admisión vemos que abre la válvula de admisión y el pistón desciende desde punto muerto superior hasta punto muerto inferior succionando una mezcla de aire más combustible. En el diésel solo se succiona aire. Bueno, muy bien, vamos a ver de qué se trata esto. Esta parte es la parte de admisión. Dentro de la culata se encuentra una perforación o una cavidad que comunica con la válvula de admisión, la cual va a tener un recorrido rectilíneo de unos cuantos milímetros que permite abrir esa entrada para la mezcla que va a ingresar al motor. Es importante tener en cuenta que en el ciclo a gasolina o ciclo Otto, lo que ingresa al motor es una mezcla preparada que se ha hecho previamente o en un sistema de inyección en los motores modernos o en un carburador en los motores antiguos, ¿vale? Entonces, en este caso, el pistón desciende desde punto muerto superior o PMS hasta punto muerto inferior o PMI, succionando, creando un vacío dentro del cilindro para llenarlo ¿con qué? Con una mezcla de aire y combustible. En el ciclo diésel solamente se absorbe aire. El ciclo diésel, esa es su primera característica. La fase de admisión, el cilindro se llena únicamente con aire a través del desplazamiento descendente del pistón, desde punto muerto superior hasta punto muerto inferior. Bueno, bien, entonces esa es nuestra primera fase y se llama admisión. Segunda fase, compresión. Se cierra la válvula de admisión y el pistón asciende desde punto muerto inferior hasta punto muerto superior, comprimiendo la mezcla. Entonces, ¿qué pasa? En el diésel solo se comprime el aire, pero su valor es del doble. ¿Qué quiere decir esto? Los motores de gasolina o de explosión de ciclo Otto, pues ellos comprimen la mezcla y lo hacen a una presión media. ¿Eso qué quiere decir? Que su presión es una presión que no va a superar en muchos casos los 150 o 180 psi. ¿Sí? Entonces vemos que la válvula de admisión se cierra y el pistón que se encontraba en la parte de abajo culminando el primer ciclo, la primera fase de admisión, inicia su recorrido ascendente hasta comprimir todo este volumen en el espacio que conocemos como cámara de combustión, este pequeño espacio de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Al estar hermética la cámara, pues todo ese volumen se va a reducir casi 10 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que tendremos una reducción del volumen, pero un incremento notable de la presión, ¿sí? Para el caso del motor a gasolina se dice que con acelerador a fondo podemos llegar a tener una presión interna de hasta 180 psi, pero en el caso del diésel, ojo bien a esto, podemos tener hasta 300 psi de compresión interna. Entonces, en esta misma fase alcanzamos 300 psi. Hay algo muy diferente que pasa entre el ciclo Otto de gasolina y el ciclo diésel. En el ciclo Otto, pues la temperatura no se eleva demasiado, pero en el ciclo diésel podemos llegar a tener temperaturas de hasta 180 200 grados centígrados que van a ser suficientes para generar una atmósfera muy caliente
y permitir una combustión sin chispa, ¿sí? Vamos a ver entonces de qué se trata esto. Bien, tercera fase. La tercera fase es la combustión y al parecer es el momento en el cual culmina todo digamos que el proceso más importante del motor se da a cabo. Combustión. 10 grados antes que el pistón llegue a punto muerto superior, salta una chispa en la bujía que produce la explosión de la mezcla. En el diésel, el inyector pulveriza el ACPM produciendo combustión. Bien, pues tenemos dos motores diferentes. El ciclo a gasolina, pues entonces como ingresa una mezcla que posteriormente se comprime, necesitamos de una bujía de encendido o una bujía de chispa que se encuentra aquí en esta parte. Este rayo que tenemos acá es el indicador de que la bujía se alimenta por una tensión muy alta, entre 25 a 40.000 voltios de tensión eléctrica. Entre 25.000 a 40.000 voltios de tensión. Eso es una tensión que nos permite generar un arco eléctrico entre los electrodos de la bujía y obviamente pues como esta cámara alberga toda la mezcla, todo el volumen de la mezcla que teníamos previamente en la admisión, pues va a generar una fuerte explosión. Esa explosión cuadriplica el valor de la presión que obtuvimos en la fase de compresión. Tanto así que si llegamos a tener 150 psi en la fase de compresión, podemos llegar a tener 600 psi en el momento de la explosión. Allí es donde está la ganancia o el rendimiento térmico del motor debido a la fuerte explosión. Bien, entonces de 150 psi al momento de la explosión vamos a tener 600 psi que pues obviamente van a desencadenar el impacto tan fuerte que recibe el pistón, la fuerza. Se describe en el motor a gasolina como explosión que va a empujar el pistón violentamente desde punto muerto superior hasta punto muerto inferior. Ahí es donde obtenemos la potencia del motor. Bien, ahora para el ciclo diésel es importante tener en cuenta que como solo se comprimió aire, pero se ganó demasiada temperatura, pues en vez de una bujía de chispa, ojo, porque esto es supremamente importante, los motores diésel no tienen bujías de chispa. En contraprestación a la bujía o en reemplazo de la bujía vamos a tener un inyector. Entonces el inyector va a pulverizar una gotica de ACPM acá dentro de la cámara para cuando llega el pistón o cuando va llegando, porque recordemos que es 10 grados antes. Esos 10 grados antes de que el pistón llegue a punto muerto superior, que pasa tanto en gasolina como en diésel, es para darle tiempo a la chispa en la bujía o al inyector de que inicie el proceso de combustión y alcance su máximo valor para cuando el pistón haya terminado de subir. A esto es a lo que nosotros le llamamos técnicamente avance de encendido, pero esto es un tema del cual vamos a hablar mucho más adelante. Bueno, entonces esta es la parte del avance de encendido que tenemos tanto en los motores a gasolina como en motores diésel. Diferencia muy grande en este punto: el motor a gasolina o de ciclo Otto incorpora una bujía de chispa, mientras que el motor diésel incorpora un inyector de combustible. Bien, entonces ese ACPM pulverizado al entrar en contacto con el aire caliente, sobrecalentado que hay dentro de la cámara producto de la fuerte compresión, pues va a producir o a iniciar una combustión. Para el caso del motor diésel no se habla de explosión, sino de combustión. Bien, entonces esta combustión, pues aunque su valor instantáneo de presión no va a ser tan alto, su valor progresivo de empuje sí va a ser excelente. De hecho, por ahí está el rendimiento, eso justifica el gran rendimiento de los motores diésel. De igual manera, tanto en diésel como en gasolina, esa combustión va a acelerar el pistón de nuevo hasta el punto muerto inferior y allí es donde vamos a obtener la potencia. Bien, una vez obtenida esa potencia y el pistón se ha desplazado hasta punto muerto inferior, pues vamos a ver qué pasa. Y viene nuestra última fase, nuestro último proceso, y es el escape. ¿Qué pasa en el escape? El pistón se encuentra en la parte de abajo del cilindro, en su punto muerto inferior, y toda esta cámara que había estado hermética, completamente cerrada, en válvulas, bujía, empaque, toda esta hermeticidad que había tenido la cámara, se ve alterada por la apertura de la válvula de escape. Entonces la válvula de escape, que había estado cerrada durante todo el proceso, se abre, llegó su momento. La válvula de escape abre y el pistón
que se encuentra en el punto muerto inferior empieza su ascenso. Entonces dice, abre la válvula de escape y el pistón asciende desde punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, expulsando los gases quemados. ¿Sí? Entonces, este pistón empieza a desplazarse hacia arriba, pero ¿qué pasa? Ya no va a haber compresión porque la válvula de escape se abre, permitiendo la liberación de esos gases quemados. Solamente de esta manera se puede permitir nueva entrada de mezcla o de aire para el caso del motor diésel e iniciar un nuevo ciclo o un nuevo proceso, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta que el proceso va a iniciar de nuevo tan pronto el pistón comienza a subir. Aquí hay una parte muy importante que se llama empalme valvular, que es otro punto supremamente crucial que vamos a tratar en otros videos más adelante, que es un momento en el cual el pistón está terminando de subir, la válvula de escape comienza a cerrar, pero la válvula de admisión empieza a abrir. Es decir, que hay un punto en el cual juntas válvulas se encuentran abiertas y eso tiene digamos una justificación. Más adelante, posteriormente en otro video lo vamos a ver. Bien, entonces de esta manera culmina el ciclo de 4 tiempos y el motor está listo para iniciar un nuevo ciclo. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de un ciclo que se repite. En el caso de una marcha mínima podría repetirse más o menos 10 veces por segundo. En una marcha mínima, ojo, 10 veces por segundo, y que podría llegar a un punto más o menos como 100 veces por segundo a 6.000 revoluciones por minuto. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de motores, los motores de 4 tiempos, tienen un proceso que involucra unas revoluciones elevadas, aún más si es de 2 tiempos, pero debemos tener en cuenta que este proceso ocurre muy rápido. Probablemente nos podemos apoyar más adelante en videos de animación donde vamos a ver este proceso, este funcionamiento del motor internamente mediante animaciones 3D. Bueno, entonces espero que les haya sido de utilidad este video para comprender, digamos, fácilmente cómo opera el motor de 4 tiempos, ¿vale?